superioridad de Cristo. Este es el mensaje número 9, es decir, ya abordamos capítulo número 1 de Hebreos, capítulo número 2 de Hebreos, y llevamos 8 mensajes. Hace 8 días habíamos comenzado a ver capítulo número 3 de Hebreos, donde veíamos cómo Cristo es superior a Moisés. Recuerde que Hebreos está hablando de la superioridad de Cristo, porque lo que pasaba con la iglesia a la cual escribe el escritor a los Hebreos es que ellos, habiendo recibido la verdad, habiendo recibido el evangelio, ellos estaban volviendo atrás. Ellos estaban apartándose, querían volver a Israel, querían volver a sus costumbres antiguas, otros querían volver al mundo, otros estaban tan quietos y tan pasivos dentro de la iglesia que no se les veía progreso. Pero lo más duro, había mucha gente dentro de la iglesia que no eran. Y ellos estaban apostatando y al final iban a apostatar de la fe. Así que lo más duro, y que usted puede, por favor, la carta a los Hebreos, eso lo hablamos una y otra vez, como dice el apóstol Pablo en Corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y creo que esto es a diario. Y no es que con esto quiera poner duda a su salvación, pero sería bueno siempre tener, no sé, esa especie de duda. Y yo sé que me estoy contradiciendo. Usted tiene una seguridad en Cristo de la salvación, pero deberíamos recibir las mismas advertencias que la Biblia nos hace en cuanto a la seguridad de la salvación, porque a veces, por estar muchos tan seguros en su cabeza, hermanos, comienzan a dejar a un lado lo que se llama el progreso espiritual o la santificación. Y eso sí que es peligroso. El grupo de la iglesia que han creído en la justificación y se quedaron ahí y no hay fruto de santificación. Y yo estoy seguro, basándome en la palabra de Dios, que esos son de los que está diciendo Hebreos. Parece que fueran, pero no son. Y al final, hermano, lo más terrible es escuchar el veredicto: en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre estuvimos en la iglesia sentados toda la vida, pero apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco, no sé quiénes son. Así que tenemos que volver a tomar las palabras del apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a no ser que sean reprobados. ¿Sabía usted que hay gente reprobada dentro de las iglesias? Yo llamo una apostasía dentro de la iglesia, porque apostatar es apartarse de la fe, apartarse del evangelio. Y obviamente un apóstata jamás fue un regenerado. Un apóstata jamás nació de nuevo. Un apóstata lo que tuvo fue un conocimiento de Dios en su cabeza, del evangelio, pero nunca se rindió al evangelio. Y de eso estamos llenos hoy día en las iglesias. Gente con un conocimiento del evangelio, pero nunca rendido al evangelio. Gente teniendo al Señor, entre comillas, como su Salvador, pero jamás es su Señor de sus vidas, porque no se han rendido a ellos. Mi tema en esta mañana es advertencia contra la incredulidad. Yo sé que este tema es muy duro esta mañana y yo voy a predicar suave entonces. Muy duro, hermanos. Pero lo voy a sacar en un solo mensaje. Es tan duro que voy a predicar un solo mensaje mejor. Yo ya leí la parte, el que llegó después de las 9 se fregó. Yo ya leí la escritura, hermanos. El culto aquí comienza a las 9. No a las 9 y 2 minutos. Advertencia contra la incredulidad. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19. Ya lo leí. Dios siempre, hermanos, ha querido que su pueblo le obedezca. Y así se lo dejó saber a Saúl cuando le dice: la obediencia a Dios es mejor que todos los sacrificios. La obediencia a Dios es mejor inclusive que hacer un culto y cantar aquí. Es mejor obedecer en mi diario caminar que aún expresar un culto aquí al Señor, aunque el culto es obediencia a Dios. La Biblia es clara al afirmar que quien no obedece es porque es un incrédulo. Quien no obedece es un incrédulo. Mi tema en esta mañana es advertencia contra la incredulidad de lo que acabamos de leer, basándonos en que hace 8 días veíamos cómo, y la Biblia dice en la lectura de esta mañana, que Jesucristo es mayor a Moisés,
Porque Moisés fue un mayordomo en la casa de Dios. Dejamos claro hace 8 días que la casa de Dios se refiere al pueblo de Dios. Que la casa de Dios en nuestro contexto se refiere a la iglesia. La iglesia, nosotros aquí, somos la casa de Dios. Y Moisés fue mayordomo en la casa. Pero Cristo es superior a Moisés porque Él es el hacedor de la casa y el que habita la casa. Él es el dueño de la casa. Jesucristo compró a la iglesia. Vamos en esto de la advertencia contra la incredulidad, y es lo que vamos a manejar. Hay 5 cosas claras que le voy a dejar y se las voy a decir ya para que usted las vea en todo el contexto del mensaje. Número 1. La incredulidad produce desobediencia. 2. La desobediencia es un pecado. 3. El pecado irrita a Dios. 4. Y número 5. La consecuencia fatal de quedar fuera del pueblo de Dios. Ese es el mensaje de esta mañana. Ese es mi mensaje. Hay una advertencia contra la incredulidad. Porque la razón por la cual los hebreos estaban regresando al judaísmo era por incredulidad. La razón por la cual la gente se estaba yendo de la iglesia era incredulidad. Míreme, mi hermano, la razón de la pasividad dentro de la iglesia, que la gente no quiere obedecer los mandatos de Dios, que no se evidencia en santidad, es mera incredulidad. De donde nosotros podemos decir que hay 3 sinónimos aquí. Incredulidad es sinónimo de desobediencia y a la vez sinónimo de pecado. El incrédulo es un desobediente y es un pecador con consecuencias drásticas delante de Dios que lo hace a él irritarse y termina en la condenación. O en nuestro contexto, no entrará a la tierra prometida. Que eso fue lo que leímos ahora en Hebreos. Tengo 3 puntos esta mañana. Lo primero es que la incredulidad es recurrente en el pueblo de Dios. Voy a leer mejor. Hebreos 3. Vamos a leer desde el 7 al 11 para mi primer punto. La incredulidad es recurrente, para tenerlo claro acá lo que vamos a mirar. Versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Le voy a decir qué es lo que está diciendo el autor de la carta a los hebreos así de una vez. Lo que él está diciendo es lo siguiente. Preste atención a esto. Si Jesús es superior a Moisés, y la gente que le desobedeció a Moisés tuvo fatales consecuencias, ¿qué no será aquel que desobedece a Jesucristo, que es superior a Moisés? Ese es el punto. Ese es el punto, mi hermano, y aquí ya estoy temblando. Y esto nos tiene que hacer temblar, porque ese es el punto. Si Jesús es superior a Moisés, como lo veíamos hace 8 días, entonces Dios a Moisés le dio una ley para que el pueblo obedeciera. Le dio unos mandatos mientras atravesaba el desierto, entraron a la tierra de Canaán. Pero este pueblo tuvo incredulidad. Este pueblo fue rebelde, tuvo sus consecuencias. No crea, mi hermano, que porque ahora estamos en la gracia, vamos a menospreciar a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que es superior a Moisés. Si Moisés, que era solamente un enviado, un mayordomo en la casa de Dios, en el pueblo de Dios, y por haber desobedecido a él, tuvo tremendas y fatídicas consecuencias de que la gran mayoría no entraron al reposo, es decir, a Canaán, sino que se quedaron en el desierto, como lo voy a leer ahora. No crea, mi amado hermano, que usted lo va a pasar toda la vida como un evangélico, como un cristiano, llámese como se quiera llamar, o aún un reformado, dentro de una iglesia bíblica, y usted aquí quietecito, sin que le pase nada. No crea que usted va a entrar a Canaán, al reino celestial. No lo crea. Creo que ayer era que hablaba con mi hermano Germán. Hoy no pudo venir por el trabajo. Y volvimos a tocar esos puntos de cómo la gente
confunde justificación con santificación. Sí, el Señor me justificó, Él me perdonó los pecados, sí, yo ya soy salvo, sí, pero es que la justificación lleva a otra doctrina paralela que no se pueden desligar, y es la santificación. Yo le decía a mi hermano, el que es verdaderamente justo, justificado, él vive una vida santa. Amén. Y nadie puede vivir una vida santa si no es verdaderamente justificado. Si una persona es dice que es justificada, escuche, dice pero no es justificada, y trata de vivir una vida santa, ayuno, oración y todo eso, se la cera, hace lo que quiera, esa persona asiste en la iglesia toda la vida, así sea un pastor, pero si esa persona hizo su propia obra procurando santificarse sin ser justo, va para el infierno. Porque la salvación no es por obras. La salvación es por la gracia de Dios. Pero yo recibo la salvación por gracia. Soy una nueva criatura en Cristo. Lo voy a decir de una vez. Lo que él va a decir aquí de la incredulidad, aunque es una advertencia para nosotros, y otra vez, como cristianos que somos de Dios y con mucho temor a nuestro Dios, vamos a examinarnos. Señor, yo mismo me examinaba, Señor, perdona mi desobediencia, perdona mi incredulidad y mi pecado, y tenía que evaluar mi vida, dónde yo estoy fallándote, Señor, para corregirlo, y eso me ayudó, mucho me ayudó este pasaje. Pero la persona incrédula no es regenerada, no es hija de Dios. El incrédulo, es decir, el desobediente, y el que peca, no es hijo de Dios. Ese es el punto que va a tratar ahora, y por eso hay la apostasía, de la cual no voy a hablar hoy, pero hablaremos después. Ok, ya leímos el texto hasta el versículo 11. Ese texto, ¿de dónde fue tomado? Mire, ese texto fue tomado, bueno, el versículo 7 en la primera parte, y rapidito dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Mire, el autor de Hebreos está diciendo como dice el Espíritu Santo, y realmente quien habló de esto que acaba de citar fue David. Y David lo toma de una experiencia del pueblo de Israel. Ahora vamos a ir bueno, el primer punto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, porque el autor está diciendo, aunque lo dijo David, fue Dios el que lo dijo. Amén. Aunque lo dijo David, fue Dios el que lo dijo. El autor de estos versículos que acabamos de leer, del versículo 7 al 11, fue Dios el que lo dijo. Vamos a ir a donde lo dijo, el Salmo número 95. Y yo voy a leer la Biblia mejor, voy a leer, en vez de estar como diciendo mucho, yo voy a leer la Biblia. Salmo número 95, y se lo voy a mostrar desde el 1 al 11, y aquí hay otro punto grave, crítico, que lo voy a resaltar. Salmo número 95, del 1 al 11, porque lo mismo que leímos aquí de Hebreos es lo mismo que dijo David en el Salmo 95, pero del versículo 7 al 11. Miren lo que dice el 95, venid, verso 1, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, como lo hicimos esta mañana, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, como lo hicimos, porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Mire otra vez, venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y escuche, y aquí comienza, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hebreos tomó las mismas palabras de David aquí en el Salmo 95. Pero mire, ¿cuándo las dijo? Después de una expresión de adoración a Dios. ¿Y por qué lo dijo? Porque David está viendo al pueblo adorando. David está viendo a la iglesia del Señor adorando. Pero luego tiene que advertir, ojo, no crea que porque usted aquí adora exteriormente, usted hace parte del pueblo. Puede ser que en usted, aún adorando, aún postrándose ante el Señor y reconociendo que Él es grande, en usted albergue corazón de incredulidad y usted no haga parte del pueblo. ¿Y por qué David me está diciendo eso? ¿Y por qué ahora el autor de la carta a los Hebreos lo está diciendo también y está tomando la referencia? Porque es que en el tiempo de la carta a los Hebreos estaba pasando lo mismo, gente apostatando de la fe, gente apartándose del evangelio del Señor, como aún en nuestros días,
gente que no quería obedecer dentro de la misma iglesia, gente muy pasiva en el evangelio. Entonces, en la carta a los hebreos, lo que él hace, el autor, es decir, bueno, lo mismo está pasando acá. Eso lo dijo ya David en su momento, cuando David veía que oraba. Pero David, ¿de dónde lo dijo? Por lo menos dos referencias, y yo quiero ir a eso y las voy a leer. Éxodo 17. ¿De dónde lo dijo David? Pues lo tomó por lo menos de dos pasajes. Hay más, pero por lo menos miremos estos dos. Éxodo 17. Y otra vez voy a leer rapidito desde el versículo 1, porque creo que es mejor usted recibiendo la escritura de primera mano. Éxodo 17:1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Escuche, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Altercar con Moisés era tentar a Dios. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: mire lo que dijo, es el problema de hablar de más. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados. Ay, ¿qué ese fue el propósito de matarlos en el desierto? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré a este pueblo? De aquí a poco y me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: la misericordia de Dios, mire, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, toma también en tu mano una vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Escuche, y este es el punto: y llamó el nombre de aquel lugar Masab. La palabra Masab allí es prueba. El pueblo, me probaron en el desierto, está diciendo Hebreos. Y Meriba, la palabra Meriba es rencilla. Por la rencilla de los hijos de Israel. ¿Y por qué tentaron? Escuche, tentaron a Jehová diciendo: está pues Jehová entre nosotros. Tentaron a Jehová diciendo: está pues Jehová entre nosotros. Hermanos, miren, como no había agua, ellos dijeron: Dios no está con nosotros. ¿Cómo se llama eso? Incredulidad. ¿Quiere que le defina de la mejor manera qué es la incredulidad? Y si usted lo entiende hoy, hermano, va a tener temor la próxima vez. Falta de fe, no creer, suena como muy... Incredulidad. Escuche, hermano, un incrédulo es esto. Es más, ¿sabe? Y me llamó la atención, ¿sabe el original que dice incredulidad? Mire, creer o la fe correcta es ponerse debajo. En el hebreo es ponerse debajo. La incredulidad es ponerse al lado. ¿Eso es? ¿Y qué tiene que ver eso? Y incredulidad es ponerse al lado, y la fe correcta es ponerse debajo. Escuche lo que le voy a decir. Cuando un señor, en este caso Dios, dice algo y yo le creo a él, me pongo debajo. Es decir, yo soy tu siervo. Manda, porque yo soy tu siervo para obedecer. Me pongo debajo. Cuando yo soy incrédulo, un señor, o en este caso Dios, habla y yo me pongo al lado. Es decir, digo: tu palabra es buena, pero yo también tengo mi palabra, que también es buena. Así que yo opto por tomar mi palabra y no la tuya. Eso es incredulidad. Incredulidad es cuando Dios dice algo y yo digo: es bueno, Señor, pero yo también tengo una opinión y yo me quedo con la mía. Cuando tú desobedeces a Dios, en cualquier mandamiento que sea, tú te estás igualando con Dios y estás diciendo: Señor, lo que tu mandamiento es bueno, pero yo tengo otro y yo me voy con este. Si usted entendió, usted ahorita comienza a temblar, porque tú y yo hemos sido muy desobedientes. En otras palabras, incredulidad es decir: me importa 5 centavos lo que tú estás diciendo, vale más lo que yo digo. Y por eso muchos se enojan conmigo cuando les digo que el día domingo es el día del Señor y usted lo cambia, porque vale más lo que usted está haciendo que lo que dijo el Señor. Y pudiera mencionarle cualquier otro tipo de cosas acá, pero yo quiero avanzar mejor en la lectura.
De ahí lo tomó. ¿De dónde lo tomó también? De esta experiencia. Números 13. Yo quiero leer. Y esta lectura es larga, pero por favor, atienda esta lectura, que es muy interesante. Números, capítulo 13, voy a leer desde el 13. Atienda esta lectura, que es muy interesante. Yo sé que usted no se va a aburrir con ella, porque es como entrar en una película. Números 13:1 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. ¿Sabe cuánto había pasado ahí ya? Ya tenían como 40 días y estaban listos para entrar a la tierra de Canaán. ¿Sabe cuánto se demora de Egipto a Canaán? A pie con los chivos, las vacas y los niños y todo eso, 40 días se demoraron y llegaron ahí para entrar ya. Hoy día, dicen los que han ido allá que desde Egipto a la tierra de Canaán en carro son 8 horas. Es decir, lo que usted se demora de aquí a Bogotá. Así es de lejos. ¿Y cuánto se demoraron ellos? 40 años. Desde que salieron de Egipto a entrar a Canaán se demoraron 40 años. ¿Y cuántos entraron? 2 personas. Mayores de 20 años para arriba y todos los menores de 20 años para abajo. Es decir, los niños, los que tenían 20 años cuando entraron a Canaán, ya tenían 60. Pero aquí está la razón. Moisés les dice a los 40 días: vaya, reconozcan la tierra. Miren lo que pasa, versículo 17. Entro a leer. Números 13:17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo: subid de aquí al Neguev. Y subió al monte. Y observe la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos, tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ellos subieron, escuchen, los 12, los espías, fueron a Canaán, subieron, reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamar, subieron al Neguev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Jaimán, Sesai y Talmaí, hijos de Anar. Hebrón que fue edificada 7 años antes de Saúl en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí, está hablando de los 12, ¿no? Los 12. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron, miren el fruto de la tierra, en un palo, de las granadas y de los higos. Imagínense, un racimo de uvas, por 2 en un palo, ¿cómo sería? 24. Y se llamó aquel lugar Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Bueno, el número 40 es un número simbólico. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, escuche, vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dijeron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Escuche acá. Y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente, ahí está la duda, fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Aná, ya estaban temblando. Amalek habita el Neguev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el noreste, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, mire, entró Caleb, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos en posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb entra como a callarlo: ya, pare de hablar tan mal y voy a hablar ahora yo. Pero mire 31, más los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, o sea, lo contaminaron, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos es hombre de grande estatura, son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anar, raza de gigantes. Y escuche, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así le parecíamos a ellos. 14:1. Entonces toda la congregación gritó, y aquí está el pueblo de Israel, y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche,
Y se quejaron, otra vez se ve la queja, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en el desierto, en tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presas. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Sigo. Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ese Moisés ya no nos sirve. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Escuche, y Josué, ahora Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Es decir, aquí hay una información de 10 contra 2. Josué y Caleb que sí, los otros 10 que no. Versículo 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Eso está diciendo Josué y Caleb. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a la tierra, Él nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, que la palabra rebeldía es desobedientes, incredulidad. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Note, con nosotros está Jehová, dice Josué y Caleb, y toda la otra multitud, los 10, y los otros estaban diciendo que no, que Dios ya no estaba ahí. 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿A quién? A los creyentes. Los incrédulos, apedrear a los creyentes. Así es siempre toda la vida. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? Escucha, ahora es Dios el que va a hablar. Mire. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad, dice Dios, y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, mire Moisés cómo defiende al pueblo. Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a tu pueblo con su poder. Y lo dirán a los habitantes de la tierra, las cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara apareciste tú, oh Jehová, y que tu nube estaba entre ellos, y que de día ibas delante de ellos con columna de nube y de noche con columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre. Las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo, es tremendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Bueno, ese es lo que Moisés está apelando. 17, ahora pues te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdone la iniquidad. Al mismo Moisés era consciente, que perdone la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que le quiero decir aquí es esto: Moisés está diciendo, Señor, ten misericordia de este pueblo, pero si los quiere pelar, pélenlos. Eso es lo que está diciendo. Versículo 19. Perdona la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. O sea, lo has perdonado cuántas veces. Versículo 20, ay Dios mío, y por aquí donde entra David a hablar. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado, ¿cuántas veces? 10 veces. Y me han tentado 10 veces, no han oído mi voz. No oír la voz es ser incrédulo. Y no han oído mi voz. Escuche, este es el veredicto: no verán la tierra en la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora viene la Amalecita y el cananeo habita en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado
a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto, y este es el veredicto, en este desierto caerán vuestros padres, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Es decir, el Señor dijo, ninguno va a entrar a la tierra de Canaán. Los incrédulos que tienen de 20 años para arriba, aquí van a morir en el desierto. ¿Quiénes van a entrar entonces? Josué y Caleb, y los de 20 años para abajo. 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual juré, alcé mi mano y juré que os había habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que irían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Así que desobedecer a Dios es despreciarlo. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Vea, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Es lo que yo digo, 1 año por cada día de desobediencia. Hace lo que dice, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Cuando el escritor de la carta a los Hebreos toma la referencia del salmista, es porque el escritor de la carta a los Hebreos está viendo lo mismo, la misma incredulidad en el pueblo de Dios, en la iglesia, la misma incredulidad que vio David cuando él vio a la gente adorando en el templo, la misma incredulidad que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Por eso mi punto es, la incredulidad es recurrente. Y el punto es este. Y esto es lo trágico y lo duro para nosotros, sobre todo los reformados que creemos en la predestinación y el llamamiento de Dios. El Señor llamó a su pueblo de Egipto y lo sacó y lo hizo pasar por el desierto, pero no entró todo a Canaán. Y recuerden que esta es una tipología de la salvación, como Dios nos llamó a nosotros del mundo y nos está pasando por nuestro desierto, que es este, cuando estamos aquí en la tierra, todos los días de nuestra vida, hasta que el Señor venga o muramos y vayamos a su presencia. El punto es, todos los que el Señor sacó de Israel entraron al desierto. No. ¿Cuántos entraron? 2. De los viejos. ¿Y cuántos salieron? Yo les dije la vez pasada, alrededor de 2 millones de personas. La gran pregunta es, ¿entonces perdieron la salvación? No. Nunca la tuvieron. ¿Fueron pueblo de Dios? Jamás. Estaban en el pueblo de Dios, pero no fueron pueblo de Dios. Y entonces, eso que pasó allá, David está advirtiendo también en el Salmo 95, ahora la carta a los Hebreos lo toma y lo advierte, y ahora yo como predicador suyo lo advierto, que lo mismo está pasando aquí. Si nosotros no miramos nuestra condición, y no nos arrepentimos con estos 3 sucesos, desierto, David, carta a Hebreos, no crea que vamos a entrar a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque la incredulidad es desobediencia. La desobediencia es pecado. El pecado irrita a Dios. Y Dios irritado expulsa de su presencia. Porque la obediencia, creerle a Dios, implica mi fe. La verdadera fe implica obediencia. Y mi obediencia implica que ya no peco. Y no pecar implica que estoy bien con Dios. Y estar bien con Dios implica entrar a la presencia de Dios. Ahora usted dirá, ¿es por obras? No, no es por obras. Porque la salvación es de Dios. Pero el punto es este, si es un hijo de Dios, obedece. ¿Quiénes son los justificados? Los que hemos creído en Jesús. Por eso los reformadores lo dejaron claro, hermanos. El creer en el Señor tiene 3 puntos fundamentales. Es tener un conocimiento de la verdad, en este caso conocer el Evangelio.
Si usted quiere saber qué es fe correcta, tiene que conocer el Evangelio. Muchos aquí ni siquiera quieren leer la Biblia. Yo no sé si usted conoció el Evangelio esta semana metiéndose en la Biblia a ver qué decía. Y si usted no la miró, usted tiene que comenzar por arrepentirse primero. Porque la fe implica tener un conocimiento de la verdad, un conocimiento del Evangelio, donde yo tengo que conocer el Evangelio. Pero eso está en la mente nomás y eso no es salvación. Después de que yo conozco el Evangelio, primer punto me lleva al segundo punto, es tener un asentimiento, es decir, aceptarlo, decir estoy de acuerdo. No entrar a meter ahora especulaciones o dudas en su mente, ¿será? Porque es que yo leí o me vi en YouTube y... Nah. Yo le digo a mi esposa, hay cosas que yo ni siquiera quiero ver, nomás el título a veces de cosas no lo veo porque no me interesa. Ah, que un cristiano se casó allá con no sé quién. ¿A mí qué me importa? El solo título me demuestra que no es cristiano. ¿Entonces por qué voy a perder mi tiempo ahí? Yo quiero escucharme un mensaje que me edifique. A mí no me edifica viendo tonterías. Y cuando yo conozco el Evangelio, ahora yo tengo que tener un asentimiento. Estoy de acuerdo con eso, pero eso no es la fe correcta todavía. Es necesaria para la fe correcta, obviamente. Para la fe correcta debe tener conocimiento del Evangelio. Número 2, tiene que tener un asentimiento. Pero aún ahí no es salvo todavía. Le falta el 3, lo cantábamos ahora en las canciones. El 3, ¿cuál es? Rendición a esa creencia. Es decir, conozco el Evangelio, Señor, estoy de acuerdo y por lo tanto yo me rindo, Señor. Y como dijo el apóstol Pablo cuando se acuerda, perseguía a la iglesia del Señor. Era un incrédulo total. Era un enemigo de Dios, era un enemigo de la iglesia, buscaba a los cristianos para matarlos. Cuando el Señor lo derriba, él cae a tierra, queda ciego, él dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? O sea, ¿quién hizo esto? Mejor dicho, yo me entrego quien hizo esto, pues, nadie había hecho esto. ¿Quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y cuando dice eso, ¿sabe qué dice? ¿Qué quieres que haga, Señor? Conoció a Jesús. Y cuando se dio cuenta que era Jesús, le rindió toda la vida a Jesús. A mí no me importa nada más, sino servirte, Jesús. ¿A dónde quieres que vaya? Yo estoy dispuesto. Muchos de aquí se enojan conmigo cuando les pido un triste diezmo para la obra. No son capaces de dar. ¿Sabe por qué? Porque usted no entiende el Evangelio, porque usted no conoce a Cristo, no conoce la iglesia, no sabe para qué es la iglesia. No está dispuesto a servir. No sabe qué es eso. No conoce el Evangelio. Ya hice la aplicación. La incredulidad es recurrente. Número 2, la incredulidad es por el estado del corazón, Dios mío. Hebreos 12 al 15, Hebreos 3, 12 al 15. La incredulidad es por el estado del corazón. Ahí no voy a andar mucho, pero obviamente tengo que decirlo, leerlo. Fuerte esto, pero quiero avanzar. ¿Sabe por qué voy a avanzar y voy a pasar rápido aquí? Porque más adelante me explayo en esto. Cuando hable de la apostasía mejor. La incredulidad es por el estado del corazón. Hebreos 3:12. Cuando él viene diciendo lo que le pasó a Israel en el desierto y lo que estaba viendo David, él dice, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Es decir, el corazón malo es el incrédulo, el corazón que no ha sido regenerado es el incrédulo. Para apartarse del Dios vivo, solamente un incrédulo se aparta de Dios por el estado de su corazón antes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada día. Y algunos son exhortados solo cada 8 días. Y eso sí viene. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Esto es diariamente. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Y hasta dónde? Hasta el 15. Porque somos hechos participantes de Cristo, y esto es lo que decía hace 8 días, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Con tal que retengamos firme la confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis
Oí su voz, y vuelve a repetirlo, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Esa es la aplicación que hace ahora el autor de la carta a los hebreos. Así como pasó allá, que David lo trae como referencia, y ahora yo tomo la referencia de David, y ahora yo se los digo a ella. Y no voy a hablar, pero usted conoce la parábola del sembrador. Ahí está el corazón duro de incredulidad. Porque el versículo, voy a hacer como una homilía, versículo 12 otra vez, mirad hermanos. ¿Por qué los trata como hermanos? Como yo os... Vea hermanos, a todos ustedes yo los trato como hermanos. Aunque alguno de aquí se condene. Porque yo no los conozco, yo no puedo ver el corazón suyo. Puedo ver las obras, la santificación, el fruto, pero ya corazón ya. Pero los trata hermanos para decirle a los hermanos, advertirles, ojo, revise su vida, y si hay personas que no son creyentes, caramba, entren a reconvenir. Esa es la idea, hermanos. La idea de esta mañana es la siguiente: para que nosotros como cristianos vamos a recibir la advertencia y vamos a humillarnos ante el Señor y a revisar muy minuciosamente nuestra condición. Señor, ¿dónde te vengo fallando, Señor? Y voy a arreglar eso de una. Porque si yo soy un hijo tuyo, Señor, y en mí hay incredulidad, es decir, hay desobediencia, estoy pecando, entonces voy a resolver eso ya. Eso hace un hijo de Dios. Y si hay una persona aquí que no es regenerada todavía, y por eso no puede hacer estas cosas, entonces va a revisar, Señor, ¿por qué mi corazón es perverso y es malo y hay incredulidad? ¿Y por qué yo no soy capaz de obedecer? Mi corazón entonces está pervertido, Señor. Entonces caigo de rodillas, me arrepiento, o llamo al pastor, o llamo a un hermano, por favor explíqueme entonces el evangelio porque no lo sé. ¿Qué es la salvación? Necesito saberlo. Clarifíqueme por favor el concepto de qué es la salvación o el nuevo nacimiento. Y una vez me lo clarifica, yo caigo de rodillas, Señor, perdóname, me arrepiento y voy a creer ahora así como es debido. O puede darnos un tercer punto: se vuelven más duros. Ayer escuchaba a mi esposa decir eso. Lo que pasa es que hay gente, me lo decía a mí, mientras más usted les diga, más duros se van a volver. Y de pronto sí. Porque hay gente que, mientras más insiste uno de que se congreguen, yo he tenido personas y que les he dicho la importancia de la congregación, y se van. Y después aparecen por ahí. ¿Y por qué no vino el domingo? No, es que me llegó visita a mi casa. Ah, sí, ya sé, la visita suya es más importante que el Señor, ¿cierto? Ah, usted no me entiende, pastor. ¿Y por qué no vino? No, es que había una fiesta y me quedé hasta medianoche o hasta madrugada. Si usted me lo ha dicho aquí, porque yo no sé, arrepiéntase. Si en tu lugar me han dicho lo mismo, arrepiéntase. Pero ¿qué pasó? ¿No? Se duermen aquí. ¿Por qué no? Es que tras noche, no, la fiesta no fue mía, fue en el frente. Y no pude dormir, pastor. Por eso vine y me lo dormí aquí. O no vine al culto porque no me dejaron dormir. Como si no tuviera la tarde para irse a dormir a su casa. ¿Sabe yo qué hiciera? Vendría al culto y si me estoy durmiendo, como os le he dicho muchos aquí, aparece ahí entonces, hermano, hágame aquí de vigilante paradito ahí. Si quiere le paso agua y échese en los ojos y esté así. Por la tarde duerme. Pero muchos es más fácil decir, no, yo no puedo dormir en mi casa porque no me dejaron. En otras palabras, como lo he dicho aquí, una persona que tiene un corazón de incredulidad, que no ha sido regenerado, no puede, no es capaz. Es donde le decimos entonces, arrepiéntase. Porque está lo otro. Quien ha sido regenerado y tiene un corazón realmente nuevo, ese sí va a poder. Es más, no solamente va a poder, en él hay un deseo ardiente de querer. Mire, la lectura de la Biblia no se le hace pesada. Quiere estar ahí. Quiere escuchar mensajes. Hasta va a cambiar la novela por un mensaje. Va a cambiar hasta el fútbol por venir al culto. Haz que el juegue jugó la selección Colombia. ¿Dónde voy? La incredulidad por el estado del corazón. La parábola del sembrador. Ahí vaya y busque. ¿Sabe por qué la semilla no entró en el corazón? Porque el corazón era duro como el camino. Es decir, la palabra de Dios no pudo penetrar. ¿Sabe por qué la palabra no dio fruto? Porque aunque la recibió con gozo, ¡ay, pastor, qué bueno ese mensaje! Al otro día ya no sabía nada. Y vinieron las aves y se comieron el fruto. Y cuando salió el sol, los problemas y las adversidades, dice que ahogaron la palabra
y se hizo fructuosa. ¿Sabe por qué no funciona? Porque aunque recibe la palabra hoy con gozo y se la lleva a la semana, así como ama la palabra, ama también el dinero y los placeres de este mundo, la vida terrenal, la ama igual, le da el mismo valor. Y con el tiempo, todo lo que está acá, que son los espinos, terminan ahogando la palabra. Pero sabe, el corazón bueno, dice la palabra de Dios, vaya a Lucas 8 o a Mateo 13, el corazón bueno, ¿qué hace? Oye la palabra, la entiende y comienza a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es decir, tiene un crecimiento progresivo de la palabra. No se queda estático. Ay, Jesús. Solamente le voy a dar los versículos porque ya no alcanzo. Cuando habla aquí de la exhortación diaria, es precisamente para evitar la incredulidad, y ojalá nosotros también. Vamos, como le dije, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Ya definimos, corazón malo de incredulidad es un corazón no arrepentido, es decir, no ha sido regenerada, es decir, no ha nacido de nuevo, para apartarse del Dios vivo. ¿Quién se aparta del Dios vivo? Solo el que tiene un corazón malo de incredulidad. Por eso los apóstatas y los que se apartan de Dios no tienen un corazón bueno. Antes exhortados los unos a los otros cada día. Aquí donde entra la exhortación, hermano. Nosotros aquí tenemos un WhatsApp en la iglesia, ¿sí o no? WhatsApp o WhatsApp, como sea. Y yo me canso de mandar cosas. Yo a los hermanos de Tula tuve que decirles, ¿qué pasó? Que no me dicen nada. Bueno, ¿les gustó, no les gustó? O diga, no mande más, pero algo. Y a veces responden. Y aquí me va a tocar decirles lo mismo, ¿qué pasó? Ya ni un dedito mandan. Yo no es por el dedo. Yo aquí quiero saber si usted lo leyó, si lo vio, si entendió, si lo asimiló, si despertó o algo. Algunos me dicen, no, pastor, yo no tengo tiempo para mirar eso. Ah, entiendo. Y sin embargo aquí dice que la exhortación es ¿qué? Cada día. ¿Por qué? Porque cada día yo peco. ¿Por qué? Porque cada día me desanimo. Exhortaos los unos a los otros. Y miren, los unos a los otros. No dice que el pastor es el que tiene que exhortar solamente. ¿Está exhortando usted al hermano? Entre tanto que se dice que hoy. ¿Cuándo es que hay que exhortarlo? Hoy. ¿Por qué? Porque usted no sabe si el próximo segundo vamos a estar aquí. Porque el día de la salvación es hoy. Jovencitos, dejen de estar aplazando la consagración al Señor para mañana. ¿Usted qué sabe si llegue? Yo esta mañana me levanté y le dije, Señor, te doy tantas gracias por darme un día más. Señor, todos los días te lo digo, pero es que, Señor, me diste este día, yo no sé mañana. Este es el día, Señor. Este es el día de consagrar mi vida. Este es el día de conocer al Señor. Este es el día de saber más del Señor. ¿Usted cree que se va a morir cuándo? Usted se puede morir ahora mismo bajando las gradas. Pastor, me está dando. Deje que yo no tengo poder en mi boca. Poder en la boca la tengo cuando uso la palabra de Dios. Hoy es el día. ¿Y por qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Y el engaño del pecado dónde viene? De un corazón duro, que es incrédulo y desobediente. 14, porque somos hechos, y este es el punto que lo voy a enlazar con el versículo 6. Vamos un momentico al versículo 6. Yo le voy a tomar 10 minutos más. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo, así terminamos hace 8 días, como hijos sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Cuántos son casa de Dios? Amén. Pero note, sí retenemos. O sea, usted es casa de Dios, es decir, usted es salvo si retiene firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, es decir, soy hijo de Dios, soy participante de Cristo, soy la iglesia de Cristo, con tal que retengáis firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es decir, la fe con la cual usted entró al Evangelio, que fue lo que hizo que usted renunciara al mundo, que fue lo que hizo que usted renunciara a este pecado, que fue lo que hizo que usted renunciara al mismo diablo, porque conoció al Señor, su Salvador, su Señor, y dijo, Él es mi vida, y ahora está conmigo. Esa misma fe hay que tenerla hasta el día de su venida. Y una fe creciente.
Eso de que, ay, yo ahorita estoy emocionado por 1 año, por 2 años, se le dice a la gente hoy día, y usted que, no, yo cuando servía al Señor, no, yo cuando cantaba, no, yo cuando me consagraba, no, yo cuando salía al parque a predicar, no, cuando yo hacía eso, cuando yo daba para la obra. Eso es hasta el fin. Esto no es un momento emotivo. La perseverancia tiene que ser constante y debe estar ahí. Me acuerdo tanto cuando yo estaba en otra iglesia por allá, los pastores, porque yo comencé muy joven a pastorear y tenía un poco de señores ahí, hoy ya están jubilados. ¿Sabe cuándo me jubilo yo del pastorado? El día que el Señor me llame a su presencia. Amén. Yo estoy buscando jubilación por ahí del gobierno para después irme a hacer nada. Pastores con 62 años, 65 años que los han despachado para sus casas a sentarse y vienen al culto y se sientan ahí y que otro predique, que un joven venga y les predique. ¿Qué es eso? Si es un pastor y tiene un llamado hasta que se muera. Esto es diferente al mundo. Y yo no estoy buscando pensiones porque Pablo dijo, usted predica el evangelio, vive del evangelio. Mientras Dios me dé la gracia para predicar, voy a vivir del evangelio. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es hasta el fin. Usted comenzó hoy, va a terminar. ¿Sabe cuál es la promesa en Filipenses 1:6? El que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que usted se desanime? Entonces, ¿qué pasa con los que se desaniman y vuelven atrás? ¿Qué pasa con los que se quedan quietos y no se les ve fruto? Son unos apóstatas. Escúcheme lo que están mirándome en el Facebook Live. Si usted no tiene una iglesia, casi le digo apóstata, pero es que va para allá mismo. Cristianos sin iglesia no existe, no hay. Eso es raro. En el evangelio es raro. Un hijo de Dios tiene una iglesia. Ahí habla de la apostasía, no le voy a hablar de la apostasía, tiene muchos pasajes de la apostasía, pero no voy a hablar, lo voy a dejar para cuando lleguemos al capítulo 6. Advertencia contra la incredulidad. Número 1, la incredulidad es recurrente, versículos 7 al 11. Número 2, la incredulidad es por el estado del corazón, 12 al 15. Es decir, ¿quién es un incrédulo? El que no ha nacido de nuevo. Pare de contar. Así que el otro lado de la moneda entonces es que si usted ya nació de nuevo, si yo ya nací de nuevo, como hermanos tenemos todo el derecho de exhortarnos y mirar nuestras desobediencias y exhortarnos los unos a los otros. Si usted tiene un hermano aquí en la iglesia, es más, si usted es familiar, creo que mi esposa es la que me decía, y veo a un familiar mío que está caminando raro, que no está acorde a la palabra, al evangelio, yo tengo toda la autoridad para exhortarlo a él. Pero ¿cuál es el problema? Que hacemos como aquellas mamás, que sus hijos se han ido. ¿Ya es mayor de edad? Yo no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedo hacer nada? Mis hijas, Angie, que es mayor, y una de las gemelas, que están viviendo fuera de esta casa, mi esposa y yo tenemos la misma autoridad que tenemos con Andrea, que está con nosotros aquí. Vienen aquí, ayer mismo mi esposa, amonestándola. Mamá, pero es que he venido fuera de la casa. ¿Y qué? Como cristianos, como hermanos que somos, tenemos todo el derecho de amonestarnos unos a los otros cuando vemos la falta de un hermano o una falla. ¿Es él? No, no es él. Porque es que él hace parte del cuerpo de Cristo. Y la Biblia nos dice que los amonestemos unos a otros. Y termino. Número 3, un resumen enfático sobre la incredulidad. Es más, los versículos que siguen ya es un resumen de lo que ya se vino diciendo. Versículos 16 al 19. Duro, duro. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído, le provocaron? Esto se llaman preguntas retóricas, es decir, la respuesta está ahí mismo. Ahora pregunta, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos? Y esto es duro, ¿todos? Los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Ahora esta expresión todos acá indica la mayoría. ¿No son todos? ¿Quiénes fueron los que le provocaron? Pues los que salieron de Egipto por mano de Moisés. 17.
¿Y con quiénes estuvo él disgustado? ¿Qué? ¿40 años? ¿Dios estuvo disgustado con su pueblo 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Por qué el Señor estuvo enojado con ellos tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo pecaron? ¿Por qué tanto tiempo desobedecieron? Hermano, no se la crea. Por la gracia de Dios somos salvos, por la gracia de Dios somos su pueblo, pero Dios demanda de nosotros obediencia al punto que si tú y yo desobedecemos, Dios nos va a disciplinar. Y yo le oro a Dios para que cuando yo le desobedezca, me discipline para yo corregirlo, porque Dios a su hijo disciplina, pero al que no es su hijo le importa 5. Atérrese si usted dice que es creyente y es un desobediente y no le pasa nada. Porque entonces usted es un apóstata, usted no es un hijo de Dios. Pero el creyente, cuando desobedece en algo, se tiene que asustar para que Dios lo discipline. Y el Señor, disciplíname acá. Por eso nosotros en esta iglesia disciplinamos a las personas. Tengo unos en remojo ahí para enero. ¿Sabe cuál es la bendición de ir a reuniones con los pastores como estuvimos hace como 15 días? Poder mirar estos temas. Y nos estamos volviendo tan unidos que yo aprendo de ellos, ellos aprenden de nosotros y así entre todos vamos. Esto, pero es que la iglesia se le va a quedar. ¿Sabe que hay gente que conociendo la iglesia reformada, por no aceptar una disciplina, han salido de la iglesia y han buscado otra iglesia reformada y ahora pailas, porque llegaron allá y el pastor les dice de dónde vienen y para dónde van? Y entonces salen de ahí, van a llegar a otra reformada y también lo mismo, ¿de dónde viene y para dónde va mi hijito? Y hasta que no arregle allá, si Dios quiere que esté acá, primero me arregla allá. Y esa es la única manera. Y entonces, ¿saben qué están haciendo muchos? Se quedan en sus casas entonces, y de pronto alguno me está sintonizando por ahí. Busque una iglesia, mijo. Arregle la disciplina primero. Eso de que ahorita Cristiano Live, no, de Facebook Live, es lo mismo Live. Live fue madre de incrédulo entonces. Disgustado el Señor 40 años con ellos. 18. ¿Y a quiénes juró? Note esto, Dios juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron. Hermano, ¿cómo tiene usted la obediencia delante de Dios? Recuerde, incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Señor, lo que tú dices me importa. Creo más en lo que yo digo, por eso lo hago. Entonces esa incredulidad lleva a la desobediencia y eso se convierte en un pecado que irrita a Dios y termina descalificado. Grábese eso, porque eso es lo que yo veo acá, eso es lo que yo puedo ver en mi tema de la desobediencia hoy, la incredulidad. Incredulidad produce desobediencia, desobediencia produce pecado, pecado produce irritamiento de Dios y eso lleva a una destrucción. Porque eso es lo que dice el versículo 18, y con quienes juró que no entrarían en su reposo, de la consecuencia, no entrar en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Ahí lo manda a números, que tiene una concordancia ahí. Y 19, y vemos que no, ¿qué es esto? No pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahora, no sé si usted notó, curioso esto, lo que yo ya dije, versículo 17, note, ¿con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? Ahí está el pecado. 17. Y aquí juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Ahí está la desobediencia. 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Entonces nos devolvemos. 19, incredulidad. 18, desobediencia. 17, pecado. Son sinónimos. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero este es el punto. 19. Y vemos que no pudieron entrar. Juan 3:36, usted lo conoce. El que en él cree
no es condenado. Pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Y la ira de Dios está sobre él. No pudieron entrar. Muchos van a procurar entrar al cielo y no van a poder. No pueden entrar. ¿Por qué? Por la incredulidad. Esto se llama el pecado imperdonable, la incredulidad. La incredulidad es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque la incredulidad implica que Dios hizo algo para salvarnos y nosotros rechazamos ese sacrificio. La incredulidad implica que Dios envió a Jesucristo a morir en una cruz para perdonar mis pecados y salvarme. Pues yo no creo. Pastor, yo voy a la iglesia. No creo. ¿Por qué? Porque yo no estoy obedeciendo. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? La tabla de los 10 mandamientos está tan vigente, tan vigente. Mi hermano me decía, hermano Germán, hablando con mi hija sobre puntos así, ella decía, ay papá, eso está en la ley, eso es de la ley. ¿Sabe? Hoy día no se puede hablar de pecado en las iglesias, porque lo primero que van a decir, eso es ley. ¿Quién dijo que Dios había dejado la ley moral de Dios, los 10 mandamientos? Una persona justificada y salva obedece al Señor en sus 10 mandamientos, los guarda. No para ser salvo, los guarda porque es salvo. Yo soy salvo sin la ley, yo soy salvo sin la ley, pero ya soy salvo para la ley, para guardar la ley, para obedecer. Así que la incredulidad, mis amados hermanos, es de un corazón malo, no regenerado. Revisémonos hoy. Este tema es para que nos revisemos cómo estamos y nos pongamos al día con el Señor. Póngase de pie, mi hermano, para que